Días a todos. Bienvenidos a esta Semana Laboral 2025 organizada por la Comisión Laboral de Coparmex Zona Metropolitana de León. Mi nombre es Andrea Mosqueda, soy la directora general de Coparmex Zona Metropolitana de León y es para mí un gusto que nos estén acompañando en esta cuarta edición de esta Semana Laboral que hacemos año con año y que se ha vuelto un evento insignia de Coparmex. Y durante esta semana del 23 al 27 de junio tendremos las conferencias de expertos especialistas en el área laboral, quienes nos compartirán sus conocimientos con el fin de poner sobre la mesa e informarnos sobre temas más relevantes, los más relevantes que conciernen a todas las empresas y, por supuesto, a sus colaboradores. En primer lugar, queremos agradecer a nuestros patrocinadores porque sin ellos no sería posible la realización de esta semana y ellos son Caja Popular San Nicolás, AIS Company y a Soportex de Textiles León y por supuesto a Roel Asociados como principal aliado y en especial a todo el apoyo de Roberto Roel que hoy nos acompaña. Roberto, bienvenido. A todos ustedes, muchas gracias por su apoyo. Y bueno, pues como hoy queremos empezar con el pie derecho, voy a ceder la palabra a nuestro presidente Michel Soto Quirós, el actual presidente de Coparmex Zona Metropolitana de León, para que nos comparta un valioso mensaje. Hola, hola a todos, muy buenos días. Pues para mí es un honor darle la más cordial bienvenida a la Semana Laboral 2025. Como ya saben, es un espacio que llega a su quinta edición, ya consolidado como un referente nacional, podría decir, para el diálogo abierto, informado y propositivo de los temas laborales que marcan el rumbo de nuestras empresas y en consecuencia, pues de nuestro país. Quiero iniciar reconociendo y agradeciendo profundamente el esfuerzo de la Comisión Laboral de Coparmex León, que preside el licenciado Roberto Roel, que ya saludó a Andrea. Pues, estimado Roberto, muchas gracias. Tu liderazgo, tu visión y el compromiso de tu equipo han sido pieza clave para hacer posible esta semana de reflexión, aprendizaje y sobre todo acción. Gracias por demostrar una vez más que cuando se trabaja con pasión se logran grandes cosas. Durante esta semana, como bien les dijo Andrea, del 23 al 27 de junio, tendremos la oportunidad de abordar los desafíos más apremiantes del mundo laboral a través de conferencias virtuales que impactarán a casi 500 personas diariamente en 7 estados de nuestra República. Este alcance nos habla no solo de la pertinencia del tema, sino del interés y la necesidad que existe por estar actualizados, preparados y unidos frente a un entorno cada vez más complejo. Hoy más que nunca el panorama nacional e internacional exige que nuestras empresas estemos informados, tengamos criterio y una gran visión integral de los asuntos laborales. Las sesiones que les hemos preparado tienen como propósito ofrecer contenido relevante, perspectivas actualizadas y herramientas útiles que permitan a las y los participantes tomar mejores decisiones en sus entornos laborales. Como bien saben, vivimos tiempos de transformación, cambios legislativos, dinámicas sociales emergentes y una economía en constante evolución que nos obliga a anticiparnos, a dialogar y a construir soluciones desde lo colectivo. Por eso en esta Semana Laboral 2025 no es solo un evento virtual, es un punto de encuentro entre líderes empresariales, especialistas y ciudadanía comprometida para convertir los retos en oportunidades. Su participación activa será sin duda el corazón de esta semana. Sus ideas, sus experiencias y su voluntad de construir juntos son el verdadero motor que puede llevarnos hacia nuevas formas de colaboración, de bienestar y de desarrollo compartido. Quiero cerrar con una convicción profunda. Estamos construyendo una sola Coparmex, un solo Guanajuato y un solo México. Y solo a través del trabajo conjunto, con visión y responsabilidad, lograremos avanzar hacia un país más justo, competitivo y próspero. Les deseo una excelente semana laboral 2025, que este espacio nos inspire a seguir transformando nuestro entorno con responsabilidad, conocimiento y esperanza. Éxito a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle, por tus palabras. Y bueno, para iniciar este primer día de la semana laboral, quisiera presentar a nuestros panelistas del día de hoy que nos van a compartir un tema tan importante y del cual ellos pues impulsan día con día.
y vamos a hablar de la reforma al artículo 29 de la ley del Infonavit. Es por ello que nos acompañan el licenciado Luis Enrique Marín Bañales, que es el subdirector de recaudación fiscal del Infonavit, y también el contador público Jorge Quiroz Telles, coordinador de recaudación y cobranza fiscal del Infonavit. Además, también nos acompaña Magda Gutiérrez, ella es la gerente de servicios a empresas, también Misael Telles, gerente consultivo fiscal, y Fernando Tapia, gerente de facturación. Todos ellos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos para poder tener esta interacción tan valiosa. Y antes de poder leer la semblanza de Luis Enrique, me voy a permitir recordarles a todos que al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas, las cuales les pedimos puedan ir colocando en el chat para darles respuesta debidamente en esta sección. También pedirles que al final estén al pendiente de la encuesta de evaluación que les enviaremos por el chat para poder conocer si, pues obviamente esta plática ha cumplido con sus expectativas, pero sobre todo conocer qué otros temas, tanto de este ámbito laboral como de cualquier otro tema empresarial, es de su inquietud y nosotros también como Coparmex podamos abordarlo. Bien, pues me permito ahora leer la semblanza de Luis Enrique Marín Bañales. Él es licenciado en Matemáticas Aplicadas y Computación por la UNAM, con formación complementaria en instituciones nacionales e internacionales, como el Instituto de Estudios Fiscales en España y la SUNAT en Perú. Cuenta con más de 24 años de experiencia en el Servicio de Administración Tributaria, donde ocupó diversos cargos directivos enfocados en recaudación y análisis tributario. También ha colaborado en el INE y en entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Actualmente se desempeña como subdirector de recaudación fiscal en el Infonavit, liderando estrategias a nivel nacional en materia de recaudación y fiscalización. Y por otro lado, Jorge Quiroz Telles es contador público egresado del ITAM con diplomados en impuestos, derecho tributario, derecho directivo y administración por instituciones como el INAP y el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con una destacada trayectoria en el sector público desde 1993, principalmente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT, donde ocupó diversos cargos estratégicos en áreas como recaudación, fiscalización, planeación y tecnología. Entre 2016 y 2018 dirigió el Sistema de Información y Gestión Educativa en la SEP y desde febrero de 2019 es coordinador de recaudación y cobranza fiscal en el Infonavit. Y bueno, para darles la bienvenida a todos nuestros invitados, ahora les cedo las palabras al licenciado Roberto Roel. Bienvenido de nuevo, Roberto, y un gusto a todos que nos acompañen el día de hoy. Gracias, Andrea. Pues muchas gracias a Michelle y Andrea por sus finas palabras y sus atenciones. Siempre la postura de Coparmex y de la Comisión Laboral es que todos los miembros de Coparmex y nuestros amigos tengan información adecuada y de primera mano, ya que si tienen información pues de primera mano como lo vamos a tener el día de hoy, pues estarán bien informados y tomarán decisiones adecuadas. Agradezco al licenciado Luis Enrique Marín Bañales y a Jorge Quiroz Telles, al contador. Muchas gracias. Su apoyo es invaluable para Coparmex. Siempre agradecidos con su apoyo incondicional. Y bueno, no voy a hablar mucho para pasar a la exposición, recordándole a todos nuestros amigos que pueden dar, mediante el chat, poner todas las preguntas que crean pertinentes y al terminar esta interesante exposición darán respuestas a todas sus preguntas. Un abrazo para todos y mil gracias. Muchas gracias. Pues adelante. Bueno, muchas gracias, Andrea, Roberto, Michelle, a todos los presentes en esta conferencia. Ya bien lo decían, es importante para nosotros primero agradecer este foro, tener la oportunidad de poder platicar con ustedes, poder transparentar e informar a todos los interesados a nivel nacional. Si bien es cierto, ahorita estamos en este evento con ustedes, lo hemos venido haciendo a nivel nacional porque estamos muy interesados
en transparentar lo que es el cambio en la ley, el artículo 29, como bien ya lo dijeron. Y lo que pretendemos es poder explicarles qué sí es, qué no es el cambio y cómo hay que prepararse para cumplir correctamente con el mismo. Traemos una presentación que yo creo que muy concreta, muy clara. Espero que así ustedes coincidan conmigo, pero creo que lo rico de esta reunión va a ser las preguntas que ustedes nos puedan hacer. Nuestra presentación está hecha o está compuesta con unas pocas láminas que explican qué es el artículo, qué fue lo que lo motivó, exposición de motivos voy a llamarle, qué hemos estado haciendo en el camino, una recopilación de preguntas y respuestas de los diferentes foros a los que hemos asistido, que nos permiten ahorrar tiempo en el sentido de que es muy parecidas las preguntas que todos nos hacen, entonces creo que le damos un toque de agilidad a la reunión, pero no estamos exentos de que haya situaciones que no hemos considerado y que serán parte de las preguntas y respuestas para la siguiente sesión que tengamos. Yo espero que haya muchas preguntas y que seamos muy claros en la contestación. Si por alguna razón no se ha dado el caso, pero si fuese el caso que no se contestase alguna, siempre tenemos la posibilidad de hacer la respuesta correspondiente en un momento posterior para que no quede claro, perdón, para que quede muy claro en la situación que nos están preguntando. Como dije, no ha sido el caso. Me acompañan, como ya Andrea presentó, a compañeros del instituto, porque nuestra intención es cubrir toda la gama de posibilidades de preguntas que nos pudieran hacer. Yo creo que el cambio es importante en cuanto a la parte conceptual, sí tiene implicaciones operativas y técnicas, pero creo que midiendo las magnitudes, estos cambios con otras reformas que hemos implementado, la verdad es que no tiene un grado de complejidad alto. Yo creo que la complejidad radica en el cambio de paradigma de cómo había venido trabajando el instituto con el tema de las amortizaciones y, sin entrar más en detalle, para no ser repetitivo, yo le voy a pedir a Jorge nos haga la presentación correspondiente y dejar el espacio que, como ya dije, es importante, es lo rico de la reunión, para las preguntas y respuestas, aclarando también que estamos abiertos si bien es cierto, este es un evento que muy grande, estoy viendo un gran foro, pues siempre hay la posibilidad de poder asistir a cualquier evento de este tema y puede ser específico, no puede ser aquí a través de Coparmex, pero si es necesario porque hay algunas dudas en alguna región o alguna empresa, estamos en la mejor disposición porque lo que nos interesa es que haya claridad de cómo se trabaja o más bien cómo se debe de cumplir con el artículo 29. Sin más, Jorge, te cedería la palabra para que podamos hacer la presentación y al cabo de la misma estamos a lo que ustedes determinen, pero lo que hacemos regularmente es nos vamos a la parte de preguntas y respuestas. Entonces, Jorge, adelante. Muchas, muchas gracias a todos. Voy a compartir la presentación. ¿Me confirman si ya ven la portada? Sí. Sí, Perfecto. Bueno, pues gracias por la invitación. Buen día a todos. Jorge Quirós, el coordinador de recaudación y gobernanza fiscal aquí en el instituto. Traigamos algunas láminas sobre de qué va el cambio en el artículo 29 de la reciente reforma. Trataremos de que sea lo más clara posible y con gusto ahí podemos entender las dudas que queden al final. Sin más, la iniciativa, o de dónde viene esto, en la iniciativa de proyecto con decreto para reformar la ley del Infonavit,
que se mandó por la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos a la Cámara de Senadores el pasado 12 de diciembre, en la exposición de motivos en el contexto del fortalecimiento del Infonavit y de su operación, se manifestó lo siguiente, que creo que es importante tenerlo presente para darle contexto al cambio del artículo. Me voy a permitir leer lo que decía en la exposición de motivos. Con el propósito de facilitar el pago de los créditos para vivienda y con ello disminuir la probabilidad de su vencimiento, evitando con ello el aumento desproporcionado de los saldos insolutos en detrimento del patrimonio de los acreditados, así como dotar de mayor sostenibilidad financiera al fondo, se propone que la obligación de las personas empleadoras de realizar los descuentos a los salarios para la amortización de los créditos otorgados a sus personas trabajadoras no quede suspendida por ausencias o incapacidades en términos de la ley del Seguro Social, en particular el artículo 29 es el cambio. Tiene que ver con un tema de protección a los créditos de los trabajadores y ahorita vamos a explicar más o menos cuál era el efecto y qué es lo que se está buscando ya de manera más concreta con la reforma. Esa iniciativa se concretó en la modificación del artículo 29 que se incluyó en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley del Instituto, del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Federal de Trabajo en materia de vivienda con orientación social, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 2025. Y viene aquí un cuadro comparativo del texto previo a la reforma y el texto reformado actual. En el artículo 29, en el segundo párrafo previo a la reforma, se plantea que la obligación de efectuar las aportaciones y hacer los descuentos a que se refieren las fracciones segunda y tercera anteriores, la segunda es para aportación y la tercera para el descuento por amortización, se suspenderá cuando no se paguen salarios por ausencias en los términos de la ley del Seguro Social, siempre que se dé aviso oportuno al Instituto en conformidad al artículo 31. Tratándose de incapacidades expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, subsistirá la obligación del pago de aportaciones. ¿Qué cambio se hizo al texto? Regresamos al segundo párrafo. La obligación de efectuar las aportaciones a que se refiere la fracción segunda anterior, ya aquí únicamente se circunscribe a la aportación, se suspenderá cuando no se paguen salarios por ausencias en los términos de la Ley de Seguro Social, siempre que se dé aviso oportuno al Instituto en conformidad al artículo 31. Tratándose de incapacidades expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, subsistirá la obligación del pago de aportaciones. Y se adiciona este texto final que plantea un cambio de la forma de tratamiento de ambos conceptos. Cuando se trate de la obligación de hacer los descuentos a que se refiere la fracción tercera, no se suspenderá por ausencias o incapacidades en términos de la ley del Seguro Social. En este punto se establece un tratamiento ya diferenciado para lo que es la aportación, en el cual se establece o se mantiene la suspensión cuando no se paguen salarios por ausencias, y en el caso de los descuentos para amortización de créditos, se refiere que no se suspenderá la obligación cuando no se paguen salarios por ausencias o incapacidades. Y eso, pues, de alguna manera plantearía hasta ahí posiblemente algunas dudas o inquietudes en el texto y vamos a explicar cuál es el alcance. Con base en la suspensión prevista en el texto original, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? En la práctica, el patrón determina la cantidad a descontar al trabajador con base en lo que nosotros les indicamos en el aviso de retención, reducida de forma proporcional al número de días por los que no se pagaron salarios. Esto se traduce en un descuento y, consecuentemente, una amortización menor al monto mensual comprometido por el trabajador para el pago de su crédito, provocando retrasos y cargo de intereses al trabajador. Ese texto que planteaba una suspensión, en la realidad, lo que se reflejaba operativamente es que el patrón calculaba la cantidad que venía en el aviso y la reducía de manera proporcional a los días por los cuales no se pagó salario. Entonces, si el trabajador tuvo unos ausentismos, alguna incapacidad, el monto del descuento era menor que el propio trabajador se había comprometido a cubrir para la amortización de su crédito.
¿Qué puede ocurrir en esas condiciones? Que el trabajador se queda con una condición de tranquilidad porque él dice, yo sigo pagando mi crédito porque mi patrón me lo sigue descontando, pero al paso del tiempo el crédito se va deteriorando. Cuando él voltea a ver su crédito, resulta que su crédito está atrasado o puede tener condiciones ahí de cargo de intereses por falta del pago completo y se vuelve esto, digamos, como una condición desfavorable al propio trabajador, un poco por la tranquilidad de que el descuento se le está haciendo, pero el descuento va siendo menor de lo que él se comprometió. Ahora con la reforma, al eliminar la suspensión de la obligación de realizar el citado descuento, el patrón debe descontar el monto indicado en el aviso de retención sin hacer una reducción proporcional. Ese, digamos, es el efecto esencial del cambio. Que hay que aclarar que no se modifican los procesos de descuento que actualmente aplican los patrones. No tienen que cambiar nada en su proceso, lo que cambia es la forma de determinar la cantidad que se tiene que descontar. Siendo esta una obligación de descontar, en ningún caso la retención y el entero podrá ser mayor a la cantidad pagada al trabajador o la que resulte de la aplicación de lo dispuesto por la fracción tercera del artículo 97 de la Ley Federal del Trabajo, tal y como lo realizan actualmente. Esa fracción tercera lo que protege es el tema del salario mínimo y el monto máximo que se puede hacer de un descuento para estos efectos, que es del 20%. Entonces, aquí es importante reiterar, es un descuento, no se puede descontar ninguna cantidad mayor de lo que se está pagando con la referencia del propio salario mínimo. En el caso de que el salario del trabajador no sea suficiente para cubrir el monto del descuento de la amortización comprometida por el trabajador y que es la que les informamos en el aviso, no existirá una cantidad pendiente de descuento contra salarios de meses posteriores. Que ahí no hay un tema de, bueno, no te puedes contar, pero yo te lo guardo y te lo descuento en el próximo mes. Aquí habría que recordar que el aviso de retención plantea el monto de descuento mensual y pues no se puede llevar esto a meses posteriores. Temas adicionales con la propia reforma, el artículo primero transitorio del decreto publicado el 21 de febrero pasado determinó la vigencia de la reforma al día siguiente de su publicación. Sin embargo, considerando que las personas empleadoras, el Infonavit y el IMSS, que es con quien nos apoyamos para el cobro de estos conceptos, deben realizar ajustes a sus sistemas y procesos. Mediante resolución, haciendo esas consideraciones que hay que hacer esos cambios, mediante la resolución que se cita ahí, del 19 de marzo de 2025, el Consejo de Administración del Infonavit aprobó por unanimidad una disposición transitoria para otorgar un plazo que permita llevar a cabo los ajustes requeridos para realizar el cálculo de descuentos sin reducciones por ausentismos e incapacidades en los siguientes términos. Y eso fue lo que nos autorizó el Consejo. Para efecto de la transición en la implementación de la modificación al artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, prevista en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Infonavit y de la Ley Federal del Trabajo en materia de vivienda con orientación social, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 21 de febrero de 2025, a partir del día en que la citada reforma entró en vigor, los patrones deberán realizar los ajustes a sus sistemas y procesos para determinar los descuentos a sus trabajadores en sus salarios que se destinen al pago de abonos para cubrir préstamos otorgados por el Instituto con base en la disposición reformada, para aplicar esta disposición a partir del pago de los salarios correspondientes al cuarto bimestre de 2025. Esto es, los salarios que se empiecen a pagar a partir de julio y que se le pagan al instituto estos descuentos en julio y agosto en el bimestre que se enterará en septiembre. Esa, digamos, es una noticia importante porque les dan la oportunidad de que se puedan hacer los cambios requeridos. Ahora, ese aviso, esa autorización que necesitó el Consejo se publicó en el Diario Oficial mediante un aviso que se publicó el 15 de mayo de 2025. Ahí prácticamente pues, es el aviso por el que se hace conocimiento del público en general, el plazo legal otorgado a los patrones a efecto de realizar los ajustes a sus sistemas y procesos administrativos internos para determinar, realizar y enterar los descuentos a los salarios de sus trabajadores que se destinen al pago de abono para cubrir los préstamos, ¿no? Conforme a la reforma del 21 de febrero, lo cual
pues tienen la intención de darles seguridad jurídica en el tema de que este cambio hay que implementarlo hasta julio. Con este aviso, pues lo que se plantea es que se tiene y se reitera que son a partir de los pagos del cuarto bimestre, esto es lo que se paga en julio y agosto, y que se entera al instituto hasta el 17 de septiembre de 2025. Digamos, hasta aquí el tema, digamos, concreto del cambio de la reforma, y vienen en las siguientes láminas algunos temas ya un poquito más concretos que hemos recogido de preguntas de eventos similares y que creo que debe ayudar a darle mayor claridad al proceso de implementación del cambio. Me plantea que con la reforma, ¿cómo se determina la cantidad del descuento mensual que debe hacerse al trabajador para la amortización de su crédito? El descuento mensual para la amortización de crédito debe ser que se indique en el aviso de retención sin realizar ningún ajuste. Esto es la disminución proporcional de los días por los que no se percibió salario por ausentismos y o incapacidades. Ahora, con la reforma, en el caso de que el salario neto percibido por un trabajador por ausentismos y incapacidades haya sido insuficiente para cubrir el monto del descuento, la persona empleadora estará obligada a pagar el monto de la diferencia no descontada. Una respuesta aquí es clara. No, la persona empleadora debe de realizar el descuento de la amortización hasta el monto que sea posible. La diferencia no descontada por el concepto de amortización será reportada a través del SUA y, en su caso, aclarada a través del Servicio de Declaraciones Patronales y a través de las delegaciones. La persona empleadora en ningún caso estará obligada a realizar el entero de amortización por un monto mayor al salario pagado al trabajador, ¿no? Eso también es algo importante. La lectura del texto, entendemos que en algunos casos se pudo haber llevado a una interpretación de que había que pagar, el patrón tendría que pagarlo no descontado, pero no es así, es un descuento. Tienen que enterar la cantidad que se haya podido descontar. Con la reforma, en el caso de que el salario percibido por un trabajador por ausentismos o incapacidades haya sido insuficiente para cubrir el monto del descuento en un mes, la persona empleadora debe descontar en el mes siguiente la cantidad no descontada. Eso ya lo hemos comentado, ¿no? Los descuentos son mensuales, no se debe transferir una cantidad no descontada a un mes posterior. Con la reforma, ¿se debe modificar el orden en el que se aplican los descuentos al salario de los trabajadores? Y la respuesta es no. La reforma solo modifica la forma en la que se determina el monto del descuento mensual, pero no modifica los procesos de descuento y pago de nómina de las personas empleadoras. Aquí también hemos tenido comentarios. Bueno, pero entonces la prelación de los descuentos cambia. No cambia absolutamente nada, es únicamente el monto. Ahora, con la reforma se considera algún cambio en el aplicativo SUA para el cálculo, para el pago por concepto de amortizaciones, aportaciones y amortizaciones, y la respuesta es sí. Se tendrá una versión actualizada del SUA, misma que se está trabajando en coordinación con el INSS, y se publicará en el mes de agosto. Y aquí tendrá el tratamiento diferenciado para que el tema de las aportaciones se siga haciendo la reducción cuando haya ausentismos. En el caso de las amortizaciones, si ustedes registran esos ausentismos o incapacidades, el monto del descuento no va a tener un ajuste, les va a llevar a que reporten el monto completo del aviso de retención. Sin embargo, también va a traer por ahí una funcionalidad que llamamos para que en el caso de que el salario sea insuficiente para reflejar el monto del descuento, puedan indicar para qué trabajador que debe traer incidencias por ausentismos e incapacidades, para qué trabajador no fue suficiente, y tendrán que poner ahí el monto de lo que se pudo haber descontado, y eso es lo que tendrían que enterar, ¿no? Lo cual creemos que debería dar facilidad para poder implementar estos cambios. Y en este último supuesto en el cual se puede dar el caso de que el salario sea insuficiente, un poco con la revisión que hemos visto con los datos históricos de comportamiento de los pagos, sí se puede dar, pero la verdad es que consideramos que van a ser casos de excepción en los cuales el salario no sea suficiente para descontar el total de la amortización. Y hasta aquí prácticamente es lo que tenemos para exponerles, y pues como comentaba el subdirector, pues abrir la posibilidad de poder atender algunas dudas que creo que pudiera ser lo más enriquecedor de la sesión. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias por la presentación, Jorge. Contador Jorge Quiroz, quedó muy clara la exposición y las láminas. Y bueno, como quedamos, si pueden ir leyendo las preguntas que se hicieron en el chat para dar, para dar contestación, si Claro es que sí, posible. Roberto. Muchísimas gracias por el Gracias. espacio. Estamos recibiendo preguntas a través de Zoom, tanto en la sección de preguntas y respuestas y también en el chat. Tome todas para no dejar ninguna pregunta fuera. Vamos a iniciar. La primera pregunta es, ¿cómo vas a pagar tu obligación cuando no hay salario a descontar? Por ejemplo, en los casos de maternidad o una incapacidad prolongada. En ese caso no habría descuento, retomamos el punto, no hay un pago de salario por la incapacidad. Si esta es prolongada, pues en todo el periodo que dure la incapacidad no habría descuento y por lo tanto no habría entero de amortización. En esa La siguiente situación, pregunta, perdón. En esas situaciones, pues lo que va a ocurrir, el trabajador va a estar en una condición similar a la que está hoy, ¿no? O sea, no hay un descuento, su crédito entra en una condición de falta de pago y bueno, ya tendrá que haber algunos accesos ahí a través del propio trabajador con el área de cartera, que es quien administra los créditos, para buscar soluciones y alternativas para que su crédito se mantenga en una condición sana. Gracias, contador. Creo que la segunda pregunta nos ayuda a reforzar este planteamiento. El compañero que comenta está planteando un ejemplo. Un trabajador tiene un salario de 2,000 pesos y semanalmente se le descuentan 500. Sin embargo, en una semana tuvo incapacidad, por lo que no recibe salario. ¿Cómo voy a realizar el descuento de los 500 pesos para amortizar el crédito? En esa semana no habría descuento porque no habría salario por el cual se podía hacer el descuento, ¿no? Gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Respecto al inicio de la obligación, nos piden confirmar si inicia en julio para enterar en el cuarto bimestre que se paga en el mes de septiembre. Es correcto, este cambio de la forma como se determina el monto del descuento lo tienen que aplicar a partir de las nóminas de julio y de agosto y los descuentos que hayan realizado se enteran hasta septiembre. Correcto. La siguiente pregunta es para confirmar que esto aplica solamente para amortizaciones o también va a aplicar para las aportaciones. Es correcto, es únicamente para el descuento por amortización. En el caso de las aportaciones, no hay ningún cambio. Los mecanismos de determinación del monto de aportación quedan intactos. Nos piden explicar en qué parte del SUA se va a reportar la diferencia no descontada, si será a través de un código o una explicación en texto. No, va a haber una sección donde van a poder acceder a ella y van a integrar a cada uno de los trabajadores esto es únicamente para aquellos en los cuales el monto del descuento, el monto del salario no fue suficiente para el descuento, por lo cual tendría que haber una diferencia entre lo que se está planteando en el aviso de retención y la cantidad descontada. Ahí, para cada uno de los trabajadores se tendrá que capturar el monto de la cantidad que sí se pudo descontar. Esto va a generar una diferencia entre el monto originalmente esperado y lo que ellos pudieron descontar. Esos dos datos llegarán aquí al instituto en el SUA y ya podemos verificar que ese monto fue menor en virtud de que no fue suficiente el salario, ¿no? Pero va a ser trabajador por trabajador y va a haber ahí un listado, no es un tema en texto, ¿no? De acuerdo. Entonces, contador, cuando un trabajador está incapacitado durante todo el bimestre, no le voy a descontar nada y tampoco reportaría nada. Lo haría a través de esta opción en SUA. Es correcto, es correcto. La siguiente pregunta está también relacionada con el tema de las aclaraciones. Nos preguntan si podemos indicar qué documentación se va a solicitar al realizar la aclaración de no pago del descuento mensual porque es insuficiente para cubrirlo.
Sí, aquí habrá que precisar que con los datos que vienen en el SUA, lo que en primera instancia vamos a realizar es un ajuste automático de esa cantidad. Entonces, consideramos que las condiciones en las cuales tenga que haber una aclaración, que tendrán que ver por temas ahí particulares, a lo mejor de la información de algún trabajador, deberían ser por excepción. Esto se va a hacer a través de un mecanismo que hoy ya está vigente, que es la causal 360, y ahí, si no mal recuerdo, y pido a Fernando que me precise, me parece que descubrimos los comprobantes de nómina, ¿no? Esto hoy ya puede ocurrir, no es un tema que se derive necesariamente del cambio de la reforma. Se pueden dar casos donde hay trabajadores que a lo mejor se contrataron su crédito con un salario mayor, después por alguna razón pierden su relación laboral o cambian, y en el siguiente empleo el monto del salario no es suficiente para que puedan enfrentar el compromiso que adquirieron con un salario mayor, y el descuento es insuficiente. Eso hoy ya se da y se ajusta a través de la causal 360 en el proceso de aclaraciones. Muy bien, contador. Un poco la liberación o la fecha de liberación de SUA está causando algo de duda en los participantes. Aquí nos preguntan, si la modificación al SUA se va a realizar hasta agosto, entonces ¿es hasta este mes en el que empezaré a realizar las modificaciones a los descuentos al pagar mi No, nómina? no. El cambio en los descuentos se tiene que hacer a partir de las nóminas de julio, las de julio y las de agosto. El SUA es el mecanismo a través del cual se paga, bueno, se reporta y se pagan las aportaciones y las amortizaciones, y esto se hace en el mes de septiembre, ¿no? El SUA va a estar actualizado un mes antes, pero sus procesos de nómina los tienen que aplicar a partir del 1 de julio y no a partir de que el SUA esté disponible, ¿no? Son dos condiciones diferentes. Claro, entiendo, el SUA va a estar disponible hasta agosto porque en realidad las empresas van a necesitarlo hasta septiembre, que nos enteren del cuarto bimestre. Es correcto. Y una duda, la empresa ya paga a través de SUA y reporta estas diferencias a los trabajadores que no se les pudo retener por ausentismos o incapacidades. Ese monto faltante, retomando el ejemplo del compañero antes, de esos 500 pesos que no le pude retener porque se incapacitó la última semana, ¿le van a llegar a la empresa como una multa o como una omisión en sus pagos? No, en principio eso va a generar una diferencia entre la cantidad originalmente esperada contra la cantidad realmente enterada. Pero utilizando este mecanismo que va a estar planteándose en el SUA, vamos a poder identificar que esta cantidad menor deriva de la aplicación de la reforma bajo el supuesto de que el salario fue insuficiente, y esa diferencia se va a ajustar de manera automática. Perfecto, muchas Lo gracias. cual traería la consecuencia, pues no habría una generación de una deuda ni consecuentemente de una multa en el caso de que hubiera una acción de cobro formal. Aquí, bueno, un poco, creo que esta parte está generando bastante dudas. Como veo preguntas repetidas, voy a tomar una aquí que se observa con una explicación más completa. Nos reporta esta persona que aún no le queda claro este concepto. Si un trabajador no le va a quedar, no le queda un salario a pagar por incapacidad o ausentismo, y si en su sueldo bimestral no alcanzó a pagar la amortización y el patrón no va a pagar lo faltante, hasta aquí estamos correctos, ¿no? El patrón no tiene que pagar la parte faltante. Solo se va a reportar en SUA cuánto sí se pudo descontar. Es correcto. Si hubo cantidad que sí se pudo descontar, esa es la que se va a reportar en este mecanismo particular que vamos a tener en el SUA, ¿no? Regresemos al ejemplo. A lo mejor yo tenía que descontar 500 pesos, no lo pude hacer, pude descontar 50 pesos o 100 pesos únicamente. Eso es lo que se va a reportar en esta condición distinta. El SUA les va a dar como propuesta original los 500, y van a tener que entrar a esta opción y decir, de este trabajador que tiene un
ya reporté que tiene una incapacidad, únicamente pude descontar este monto. ¿Qué va a ocurrir, digamos, para el crédito al trabajador? Pues en ese periodo en particular, pues sí va a tener una condición de detrimento en la amortización de su crédito similar a la que hoy tiene. Sin embargo, reitero, estos están los previstos en casos de excepción. Ok, contador, la siguiente pregunta. Además de realizar esta marca en SUA para indicar que no fue posible descontar la totalidad, ¿el patrón deberá presentar aclaraciones a través de portal empresarial? En principio no, esto vamos a trabajar con un proceso de ajuste, pero pueden darse otras condiciones, a lo mejor que no son generales, particulares, con el trabajador donde pudiera el ajuste no haber sido totalmente efectivo y persista una diferencia, y esas sí tendrán que ser necesariamente reportadas a través del proceso de ajuste. Si no sé si ahí Fer quisieras precisar algo más, pero entiendo que así vamos a operar, ¿no? En principio no va a ser necesario que para todos los casos se presente la aclaración. Es correcto, George. Y simplemente complementaría lo que bien indicas, el tema de que una vez que se haga este ajuste automático, por así decirlo, ya con la información que nos va a llegar del archivo SUA, ¿no? Ya con lo que precisó el contador, pues en un momento dado esas excepciones que requirieran ir a hacer una aclaración patronal, nos iríamos por la causal 360, ¿no? Que sería la causal en la cual estaríamos ahí atendiendo con base a la documentación de los comprobantes de pago contra lo que calculó el SUA. Entonces ahí es donde iríamos a solucionar aquellas excepciones que por alguna razón en las condiciones normales no se ajustó, nos iríamos por la causal 360. Muchas gracias, Fer. Denme un segundo, por favor, para buscar. A los trabajadores que ganan un salario mínimo, ¿hasta cuánto se les puede retener? El 20% del monto del crédito, así está planteada en la fracción tercera del 97 de la Ley Federal del Trabajo. Esto no cambia, no conforme a las disposiciones ya de ley del 97. Aquí nos preguntan, y yo creo que está interesante explicar el planteamiento. Entonces, con la explicación de que no es necesario, en caso de que el salario del trabajador sea insuficiente, que el patrón realice un pago de amortizaciones o el pago de amortización completos, nos plantean, entonces va a seguir exactamente igual a antes de la reforma, como se hace actualmente, ya que hoy no se pagan los días de incapacidad. Cuando sea insuficiente, es Cuando correcto. sea insuficiente. Nos pregunta básicamente la diferencia, para ella queda como igual. Digamos, en la gran mayoría de los casos, el monto del descuento, corrijo, el monto del salario neto pagado al trabajador va a ser suficiente para enfrentar el monto del descuento sin el ajuste, en la gran mayoría de los casos. Vamos a acercarnos a condiciones, digamos, en el extremo, donde podríamos decir, el trabajador tuvo una incapacidad de todo el mes y no percibió nada, bueno, ahí no podremos descontar nada. Moviéndonos un poco de ese extremo, va a haber situaciones en las cuales sí hay un monto pagado, pero el monto va a ser insuficiente a cubrir el monto de descuento. En esas condiciones va a haber una situación de facto similar a la que se tendría antes de la reforma, porque el descuento no se va la amortización no se va a descontar en su totalidad, va a ser hasta el monto que se pueda descontar, y la diferencia va a quedar, se va a quedar en una condición similar a la que se tiene hoy sin la reforma, donde la amortización de crédito del trabajador pues no va a ser completa, ¿no? Que realmente eso es lo que se está buscando con la reforma, que en la gran mayoría de los casos el trabajador pague la amortización en la cantidad que se comprometió a hacerlo y que le evite que su crédito se deteriore bajo la, digamos, confianza de que el crédito va bien porque el patrón me está descontando, pero el descuento que está aplicando el patrón viene reducido, ¿no? Por la condición que tenía el propio artículo 29 de la reforma. Sí. Incluso, contador, si me lo permite ahora, en beneficio de las empresas,
porque cuando haya insuficiencia para cubrir la amortización, lo van a hacer a través, lo pueden hacer ahora a través de SUA y no necesariamente con una aclaración como ocurre hoy. Es correcto. Voy a buscar una siguiente pregunta. Deme un segundo, por favor. Y el patrón no va a tener ningún problema legal porque al trabajador no le alcance para cubrir el monto, siempre y cuando ponga la marquita en SUA. Es correcto. Y se va a retener hasta el monto que corresponda, aplicando las propias limitaciones que se plantean en la propia Ley Federal del Trabajo, ¿no? Ok. Nos preguntan si va a haber algún video tutorial o alguna explicación acerca de cómo va a funcionar esta nueva versión de SUA. Vamos Fer, por ahí vas a preparar algo, Sí, se alguna va. guía, ¿no? Sí, se va a preparar una guía muy puntual. Cuando se libere la versión que se publique en el portal, tanto del IMSS como del Infonavit, se van a asociar varias guías muy puntuales sobre el tema, ¿no? De lo que estamos comentando aquí, para efectos de dar claridad, ¿no? No, la parte de incorporar videos pudiera ser una opción, pero de entrada les diría que van a publicarse guías muy puntuales sobre cómo va a operar el mecanismo que se ha comentado aquí, ¿no? Gracias, Fran. Pero, hay una reiteración ahí sobre que contestemos la pregunta de Miriam, ¿no? Que entiendo que tiene que ver con ese tema del SUA. Regreso, el SUA les va a pedir, aquí como están planteando, 500 pesos de descuento, solamente pudieron descontar 350, a ver una opción ahí donde van a aplicar, se abre un recuadro y ahí tendrán que poner el dato del trabajador, que ese trabajador debía haber tenido, tiene que cumplir con dos condiciones: que tenga realmente descuento y que haya tenido una incapacidad o un ausentismo. Y ese trabajador lo que les va a pedir ahí, capturar el monto de lo que sí pudieron descontar. En el caso que nos plantean, van a tener que poner 350, que eso es lo que descontaron, y hasta ahí es lo que tendrían que hacer. Y ya en la cédula final, pues lo que les va a pedir que se entere es el monto que descontaron. Para nosotros, en el proceso de recepción de la información, vamos a tener tanto el dato de los 500 como el dato de los 350, y eso es lo que estaría siendo la base para poder hacer los ajustes. Muchas gracias. En caso de una empresa que haya interpuesto amparo ante la reforma del artículo 29, ¿puede seguir operando el SUA como se ha llevado a cabo siempre o tiene que hacerlo con el nuevo parche SUA? No sé, ahí si quieras un poco precisar del amparo y si no hay suspensión o no, lo que sea, para ver qué es lo que tendrían que hacer, porque en el caso, digo, va a estar la versión actual vigente para poder resolver parte de esto, pero a lo mejor Luisa nos puede ayudar ahí con un poco de la precisión sobre el efecto del amparo, ¿no? Sí, claro que sí, muchas gracias. Tenemos registro de empresas que han solicitado el amparo de la justicia federal mediante diversos juicios. Lo cierto es que no hay empresas amparadas, hay empresas que promovieron juicio de amparo y que probablemente obtuvieron la suspensión del acto reclamado. Si ese es el caso, si ustedes tienen una empresa que obtuvo la suspensión del acto reclamado, el efecto de la suspensión es para que no se aplique la legislación en el estado que se encuentra. ¿Qué va a pasar? Pues mientras esa suspensión del acto reclamado se encuentre vigente, el contribuyente que haya solicitado el amparo tendrá que continuar cumpliendo con sus obligaciones en el mismo sentido en el que lo venía haciendo hasta antes de que se dictara la suspensión del acto reclamado. Es importante señalar que actualmente ya los juicios de amparo se están sobreseyendo en audiencia constitucional. Eso nos deja ver un poco que la línea jurisprudencial hacia donde va a ir este caso es que los juicios de amparo se van a sobreseer. Entonces, sí es importante que los contribuyentes tengan claro cuál es el efecto
jurídico de la suspensión del acto reclamado que hayan obtenido y los alcances respecto de esta. Va a aplicar sobre SUA, como mencionaba el contador Quirós, dependiendo cuál será el estado en el que se encuentren. No me aplico la ley, ocupo la legislación anterior. Me aplico la ley, ocupo el SUA conforme va a estar vigente a partir de agosto del 2025. Gracias. Muchísimas gracias, Misael. Tenemos un par de preguntas más. Todavía estamos aquí con un poco de tiempo. Por ejemplo, en un ajuste para una incapacidad de 3 días, se retiene hasta donde podamos sobre los 4 días de salario que sí se pagaron en una semana laboral, sin exceder el 30% marcado en ley. No sé, Misael, creo que tú nos podrías ayudar con esta parte del 30% marcado en ley. Sí, ahí es importante tener claro que, lo mencionaba el contador Quiroz, al final del día de lo que se trata y la palabra clave para implementar la reforma de Infonavit, en este supuesto específico de amortizaciones, la palabra clave es salario. Mientras exista salario que permita hacer los descuentos contenidos en el aviso de retenciones, serán aplicables los descuentos correspondientes. Cuando el salario por cualquier motivo se ve disminuido por incapacidades, por ausentismos, no existirá responsabilidad para el patrón de hacer un descuento adicional a lo previsto en el aviso de retenciones. Ahora, descuentos proporcionales. La Ley Federal del Trabajo establece dos supuestos específicos para poderlos hacer. Mencionaba el contador Quiroz, artículo 97, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo, igual artículo 110, fracción tercera. El descuento permitido respecto de salarios mínimos es 20%. Entonces, mientras estemos fluctuando dentro de los límites que estableció el legislador para aplicar descuentos a los salarios, no habrá ningún tipo de infracción para los patrones y mucho menos una responsabilidad. Muchas gracias, Misael. Y por último, hay aquí una aportación que creo, o una pregunta que responde de manera resumida lo que se ha explicado en esta sesión. El descuento se hará en la medida que el sueldo del trabajador lo permita, pero no es la idea que el patrón pague de manera subsidiaria o solidaria el crédito del trabajador para cubrir los montos que resultaron insuficientes con el sueldo. ¿Esto es correcto? Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias por las respuestas. Fui tratando para aprovechar el tiempo de resumir algunas que se veían en conjunto Magda, muy similares. Esperamos Magda, que ¿me todas las dudas permites? hayan quedado resueltas. Roberto, Andrea. Magda, Magda, Perdón, Magda, Magda. adelante, licenciado. Disculpe, no le escuchaba. Adelante, Sí, es adelante. que yo quería hacer la acotación de, de las empresas que se ampararon. La verdad es que eh, estuvimos muy atentos a esta información que en diferentes foros nos comentaban, ¿no? En donde algunos despachos se estaban acercando a los patrones a decirles que se conformaran por dos supuestos principales. Uno, por la aplicación inmediata de la ley, cuestión que pues, no tiene sustento porque se emitió una autorización transitoria para darle tiempo a las empresas y pudieran hacer las modificaciones a sus sistemas. Y dos, una idea equivocada que vendieron estos despachos de que los patrones eran responsables solidarios por el pago del 100% del crédito, totalmente falso. Esos eran los dos motivos por los cuales las empresas se ampararon. Y lo que va a pasar es que no hay materia, porque no es el caso. Y en todos los foros lo hemos dicho y lo hemos clarificado, y la palabra, como ya lo explicó bien Misael, es salario. Entonces, estas empresas que se ampararon, pues a la larga van a tener un problema, porque si bien es cierto, se les puede dar una suspensión provisional, pues va a acabar resolviéndose en contra de la empresa y va a tener la empresa entonces ahora sí que adecuarse a lo que no hizo en su momento, ¿no? Con las implicaciones operativas que eso implica. Entonces, aquí yo lo iba a comentar desde que salió el tema, pero sí queremos ser bien puntuales de que fue
una sorpresa para nosotros y un nicho que utilizaron ciertos despachos pues, para lograr algún beneficio económico en contra del patrón. Yo lo que les puedo decir, ni tenemos tantos amparos, ni van a ser procedentes. Entonces, si eso sirve de algo en este momento, ya a unos días de estar a punto de tener que ya cumplir con la ley, si en el foro hay alguna empresa que está en ese supuesto, pues sí tomen en consideración esto que estamos diciendo, porque pues el escenario no se ve favorable para quien se haya parado, ¿no? Nada más, muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias por esta clara explicación eh, al licenciado Luis Enrique Marín Bañales, eh, subdirector de Recaudación Fiscal en el Infonavit, al contador Jorge Quiroz Telles, quien desempeña el puesto de coordinador de recaudación y cobranza fiscal del Infonavit, y también a Fernando Tapia, a Misael Telles y a Magda Gutiérrez. Fue, creo que muy importante esta exposición y queda claro esta gran desinformación que se dio y que sigue en su momento, de que mucha gente aprovecha el desconocimiento de los patrones y empiezan a vender ideas de que, como dice el licenciado Enrique Marín, que el patrón es solidariamente responsable de los créditos de los trabajadores y que si no paga el trabajador, él tiene que pagar. Desde luego que sí es muy importante, como ustedes lo señalan, que todos los patrones le den continuidad y que den aviso de todas estas circunstancias para no incurrir en estas omisiones, y que al final del día, cuando no reciban la razón o la protección de la justicia federal, pues se van a crear un contingente que puede ser importante para las compañías y que no tiene razón de ser, ¿no? Les agradezco nuevamente su participación y siempre el apoyo que han dado Infonavit a Coparmex, tanto a la zona León y zona metropolitana, también como a nivel México, y los estaremos desde luego invitando y estaremos muy pendientes de toda la información que se vaya a emitir, como ya lo dijo Fernando, en este mes o en el mes de agosto, para que queden claras, muy claras, que creo que hoy ya quedaron muy claras cómo deben de actuar, y seguramente se otorgarán más herramientas a los patrones para una aplicación debida a esta reforma, ¿no? Bueno, y mañana los invitamos a la conferencia que se va a llevar a las 11 de la mañana, que se refiere a las bondades de la conciliación laboral, con la licenciada Juana Aide Escobar Porras, directora del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato. Y nuevamente agradecemos al apoyo de nuestros patrocinadores, a Caja Popular San Nicolás, a East Company, a Sportex Textiles de León, por el apoyo a esta semana laboral. Y les mando un fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana. Muy amables a todos. Buen día. Buen día, gracias a todos. Hasta luego, gracias.
la cooperativa de la gente, Caja Popular San Nicolás. Bienvenidos a Caja Popular San Nicolás. Somos una cooperativa de ahorro y préstamo con más de 60 años en el mercado. Contamos con 13 sucursales en León y una más en Romita, Guanajuato. La atención personalizada hacia nuestros socios nos distingue como la cooperativa de la gente. En nuestra cooperativa podrás encontrar diferentes servicios de ahorro, tanto de mayor como de menor. Si eres socio con ahorro constante, podrás disfrutar a costo preferencial de los diferentes servicios de nuestra unidad médica y Club Deportivo San Nicolás. Al ser socio, la cooperativa te brinda protección al ahorro y préstamo y tu servicio funerario. En nuestra cooperativa podrás encontrar una gran variedad de préstamos, entre ellos el préstamo Minave, préstamo Mis Vacaciones y el préstamo escolar. Contáctanos en nuestra página web www.cpsannicolas.com.mx o igual ingresa a nuestra página de Facebook Caja Popular San Nicolás, León, Guanajuato. Cumple tus metas y objetivos. En Caja Popular San Nicolás somos la cooperativa de la gente. Somos la cooperativa de la gente, Caja Popular San Nicolás. En East Company somos tu escudo legal. Te apoyamos con bajas de personal, contratos individuales de trabajo, convenios de confidencialidad, NOM 035, juicios de nulidad, litigio laboral, fiscal, mercantil y corporativo, defensa ante inspecciones, creación de reglamentos, audiencias, conciliaciones y convenios. Asesoría en demandas laborales y prevención de conflictos. Consultoría en derecho corporativo. Actas, poderes, estructuras legales y cumplimiento normativo. Porque si tu empresa está protegida legalmente, tus trabajadores y clientes también lo estarán. También contamos con servicios fiscales y contables. No somos solo tus contadores, somos tus asesores estratégicos. Somos tu bloque de capital humano. Gestionamos tu nómina, reclutamos al mejor talento y fortalecemos el clima laboral. Nos encargamos del reclutamiento y selección, incluyendo reclutamiento de talento operativo, administrativo y gerencial, headhunter para puestos directivos y perfiles técnicos, evaluaciones psicométricas y entrevistas por competencias. Porque estar al día no es una opción, es una necesidad legal. East Company. Grandes personas para grandes empresas.